Shanti. Bienvenidos todos. Es un momento muy feliz de poder compartir en familia, sentir el soporte, el amor, el cariño, sin importar de dónde somos, dónde estamos, los horarios, nada, esto es fantástico. El día de hoy, pues teníamos programado a nuestro hermano Enrique, pero pues está afectado de la voz, así que no puede asistir el día de hoy. Entonces mandémosle nuestros mejores deseos para que esté bien próximamente y pueda seguir haciendo servicio y recibiendo muchas bendiciones también, así como dando muchas bendiciones. El día de hoy tenemos a una súper invitada, una hermanita muy especial, María Moreno, desde España. He escuchado varias, bueno, meditaciones que has hecho. Eres muy dulce, tienes muchas virtudes que acercan fácilmente a Baba y que inspiran, así que muchas gracias por estar ahí con nosotros. María, pues eres cordialmente invitada a nuestros corazones y nosotros estamos dispuestos a escuchar todo lo que nos quieras dar con todo el cariño. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Sarita, por la presentación. Ya sé que estabais esperando a Enriquísimo, pero efectivamente no puede hablar, tiene mucha tos, tiene la garganta mal y esta misma mañana me ha pedido si podía sustituirle. Y bueno, como es un tema, claro, le he preguntado qué tema era, ¿no? Y como es un tema que yo he profundizado porque me gusta muchísimo, que es el karma, digo, sí, sí, encantada. Y de hecho me voy dentro de 2 días a Madhuban, ¿no? Y tengo un poco el tiempo justo, pero quería estar con vosotros y además el tema me parece muy inspirador. Así que espero no defraudaros. Y bueno, primero voy a compartir un poco sobre el tema y luego espero que hagáis preguntas porque podría ser una sesión, bueno, a mí me gustaría que fuera una sesión interactiva, ¿no? Que hicierais preguntas, no sé cómo lo hacéis, creo que lo hacéis en el chat, ¿no? Escribir las Sí, preguntas en el así chat. es, María. Los invito de una vez para los que deseen poner sus preguntas en la cajilla del chat. Y pues como tú dices, si deseas durante el tiempo que estás ahí al aire, pues lo puedes ir respondiendo como tú gustes, eres dueña del espacio. Y pues al final terminamos con una meditación ya como para cierre, ¿no? Entonces hacemos una pequeña despedida y listo, ¿no? Shanti de nuevo. Muy bien, pues yo iré mirando el chat, pero si veo que está conectado con lo que estoy diciendo, lo comento en ese momento y si no, al final voy respondiendo todas las preguntas. Pero yo estaré pendiente del chat y todo lo que penséis conforme voy hablando. Cualquier inquietud que tengáis, la vais poniendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os comentaba antes, el karma para mí es muy inspirador. De hecho, os comento a nivel personal, cuando yo hice el curso de Raya Yoga, hace ya 33 años, pues la sesión que más dudas me respondió, tenía muchas inquietudes sobre la justicia, cómo el mundo era tan injusto, qué sentido tenía vivir en un mundo tan injusto, ¿no? Eran dudas como muy existenciales. Y, y cuando entendí la ley del karma y entendí la reencarnación, el alma y la reencarnación, fue como un alivio tan grande porque dije, wow, el mundo es justo, todo tiene sentido. ¿Sabéis? Es como si de repente un gran puzzle se hubiera encajado, ¿no? Todas las fichas del puzzle que me inquietaban se hubieran encajado, porque yo pensaba, bueno, cómo niños inocentes mueren de formas tan atroces, como personas que aparentemente no tienen cualidades, no tienen vicios, bueno, aunque los tienen, pero tienen cualidades, pero no las están manifestando en ningún caso, tienen tanto éxito en la vida, ¿no? Y son tan ricos y tan famosos. O sea, es como que todas esas preguntas me inquietaban mucho. Y bueno, también luego comprendí que el karma hay que verlo de cara al futuro, no de cara al pasado, porque si la ley del karma, la ley de la causa y el efecto, la miro hacia el pasado, entonces puede generarme sentimientos de culpa, ¿no? ¿Qué habré hecho yo
para tener esta enfermedad o para tener esto, este problema o en mi familia, ¿no? Qué habré hecho yo en el pasado? Todas esas preguntas no deberían de surgir y creo que esto lo comentamos en los centros también a los estudiantes en el curso, ¿no? Que siempre el karma hay que verlo, la ley del karma de cara al futuro. ¿Qué puedo hacer yo en este momento para crear un futuro mejor para mí y para los demás? Siempre al futuro, hacia el futuro, en el presente, por supuesto, que es lo único que puedo controlar, el presente, el futuro no lo puedo controlar, pero lo puedo ir creando en base a mi presente. ¿Y cómo puedo apoyarme yo en esta ley tan poderosa que me la crea o no me la crea, se está cumpliendo en cada momento? ¿Cómo puedo aprovechar esta ley que es inexorable? ¿Cómo la puedo aprovechar para crear ese futuro para mí, para los demás y para el mundo? Entonces, bueno, he dividido un poco esta introducción en varias preguntas que yo me he ido haciendo, no entonces, cuando yo era estudiante, me refiero cuando hice el curso, sino he ido después un poco elaborando este tema y me he ido haciendo preguntas, por ejemplo, porque es un tema que tiene muchas sutilezas. Primero, ¿cómo afecta la conciencia al karma? ¿Qué relación hay entre la conciencia y el karma? Entonces, lo primero que me gustaría responder. Segunda pregunta, ¿el no actuar genera karma también? El no actuar. Otra pregunta es, ¿qué relación hay entre el karma y el ciclo? ¿Mm? Es decir, por ejemplo, varias preguntas ahí. ¿Por qué las deidades no crean karma? ¿Por qué las acciones son neutras en la edad de oro? ¿Mm? Siendo que son virtuosas y hacen todo bien, ¿no? ¿Por qué no están creando karma positivo? Otra pregunta. Eh, Otra pregunta es, ¿por qué es tan importante el karma ahora en la confluencia? Y es el momento más importante del ciclo. Otra pregunta. O sea, todo es relación karma-ciclo. Otra pregunta. ¿Hay karma colectivo o solo karma individual? No sé si os habéis hecho esa pregunta. Y luego un tema que me gusta mucho es, ¿qué conexión hay entre el karma y la seguridad? ¿Mm? La seguridad y la protección. Karma como protección, como seguridad. Bueno, voy a ver si soy capaz de responder todas estas preguntas, empezando por cómo afecta la conciencia al karma. A ver, creo que todos sabemos que karma, por supuesto, karma es significación, ¿no? En el significado literal de la palabra. Y la ley del karma es la ley de la causa y el efecto. Todos lo sabemos que cuando actúo de forma positiva, voy a tener un retorno positivo, sea pronto o más tarde, pero sea inmediato o no inmediato, pero voy a tener un retorno positivo. Si actúo negativamente, voy a tener un retorno negativo. Esa es la teoría más sencilla. Pero, ¿cuál es la sutileza de esto? Porque la conciencia afecta al karma. Es decir, no son solo mis acciones, sino la intención con la que yo hago mis acciones. A ver, para mí la conciencia aquí se dividiría en conocimiento e intención, porque antes de yo tener el conocimiento espiritual, antes de tener este conocimiento que me ha ido dando, yo cometí muchos errores porque yo no los, pero no lo sabía, porque yo no tenía conocimiento espiritual. ¿Mm? Por eso Baba dice en la Murli, ahora sois más responsables porque tenéis más conocimiento. Claro, el conocimiento también está vinculado con la intención. Si yo, por ejemplo, le hago daño a alguien sin querer, porque no era mi intención, y luego le pido perdón, no es lo mismo que si voy intencionadamente y le hago algo que le causa daño, ¿no? Es decir, esa conciencia en el sentido de conocimiento e intención me va, y esto para mí es la clave, a intensificar el efecto del karma, tanto en positivo como en negativo. Es decir,
Si yo tengo una intención negativa y realizo una acción negativa, esa acción va a ser incluso más negativa, va a generar karma más negativo, porque esa intención va a intensificar el efecto negativo del karma. Y al revés, si hago algo bueno y resulta que además lo he hecho con todo el conocimiento y toda la intención del mundo, ese efecto se va a intensificar. Y ahí conecto con otra cosa muy importante y es la conciencia del alma. Cuando yo realizo acciones en conciencia del alma, estoy poniendo en las acciones, y no solo acciones, porque también los pensamientos, las palabras, también generan un karma, aunque más leve, ¿no? Porque muchas veces Baba dice, aunque tengáis algún pensamiento negativo, no lo pongáis en práctica, ¿no? Es como que el pensamiento cuando se pone en práctica la acción es más fuerte, ¿no? Más intensa, ¿no? Genera más karma. Pero bueno, pensamientos, palabras y acciones. Pero si yo actúo o pienso o hablo en conciencia del alma, estoy a un nivel de conciencia más elevada. Y como hemos visto, el nivel de conciencia intensifica el efecto del karma. Entonces, si yo estoy en conciencia del alma, mi karma va a ser mucho más elevado. Incluso mucho más elevado si además estoy recordando a Baba y acerco a los demás a Baba. Pero fijaros, es una conexión con la conciencia, porque en realidad cuando yo estoy recordando a Baba, estoy en una conciencia muy elevada. Y entonces, en ese nivel de conciencia, la intensidad de mi karma y por tanto mi efecto positivo de crear un futuro mejor para mí, para los demás, se multiplica, se hace mucho más intenso. Así que para mí la conexión entre karma y conciencia es muy importante por esto que estoy comentando, ¿no? Así que si hago algo positivo en el recuerdo de Baba, mi ingreso en el futuro se multiplica. Por eso Baba dice que se puede añadir un cero, ¿no? Eso dice un uno, si a un uno le añades un cero, son 10, si le añades otro cero, son 100, plan, plan, ¿no? Y vas añadiendo cero. Y el ingreso se va a multiplicar en mi banco, porque el karma es como un banco. Tengo un banco en el que voy ingresando o voy gastando, ¿no? Entonces, en este caso, cuanto más alto es mi nivel de conciencia, más se multiplican, ¿no? Mis ingresos del futuro. Bueno, esto es un tema, pero hay conectado con este otro punto que también es muy sutil. ¿Por qué el recuerdo de Baba reduce mi karma o la carga que llevo a mis espaldas, ¿no? Porque muchas veces Baba dice que, bueno, él no puede interferir, él no va a interferir en nuestro karma. Tendremos que saldar lo que tengamos que saldar, pero sí puede eliminar parte de esa carga. ¿Cómo? ¿De qué manera? Baba elimina o reduce esa carga que llevo a mi espalda de karma negativo del pasado, ¿no? Pues yo veo que ahí hay dos efectos. Por un lado, las cargas del karma, si lo pudiéramos ver, yo me lo imagino así, ¿no? No sé vosotros, pero a veces te imaginas como piedras en tu espalda, ¿no? O en tu cabeza, ¿no? Pesadez, ¿no? Pero otras veces me lo imagino como oscuridad. Son como rincones oscuros que yo tengo de los que me tengo que deshacer. ¿No? Claro, si yo, o que tengo que purificar, ¿no? Y Baba dice, o te purificas con el dolor y con el sufrimiento o con el recuerdo, ¿no? Y pienso, ¿por qué con el recuerdo? Porque Baba es la luz pura, ¿no? Entonces, si yo lo recuerdo con amor, que quiere decir, amor quiere decir confianza, y entonces abro mi alma a él, incluso hasta esos rincones oscuros que quiero que él vaya purificando, entonces va a iluminar esas áreas, ¿no? Que yo tengo oscuras. Yo creo que ese es un poco el efecto, ¿no? El efecto de Baba como el que me ayuda a eliminar mi karma es como Baba el purificador.
este me va dando luz, el que me va limpiando poco a poco. Pero también es importante, por eso Baba dice que él no puede interferir, porque primero tenemos que dar nosotros un paso y luego él da 100 pasos. Pero tenemos que ser nosotros, porque para que haya un efecto del karma, tiene que haber intención, ¿sabéis? Es lo que decía antes, la conciencia es conocimiento e intención. Y esto lo voy a conectar con la segunda pregunta que decía yo, bueno, no sé si era la segunda, pero, o la tercera, pero bueno, aunque me salte una, luego volveré. Otra que me parece interesante, pero la tercera pregunta que yo decía es, ¿por qué las deidades no crean karma? Que son muy buenas, ¿no? Las deidades son estupendas. Todas las acciones que realizan las deidades son lo mejor de lo mejor, ¿no? ¿Por qué no están creando karma positivo? ¿Por qué no están creando karma elevado? Pues ahí es donde está la clave, es en la conciencia. Las deidades no tienen ni conocimiento ni intención, entre otras cosas porque no pueden elegir. En la edad de oro no hay dualidad, en la edad de oro no hay opción. Es decir, no puedes o hacer esto o hacer lo otro, o hacerlo bien o hacerlo mal, o no puedes elegir, es lo que es. Y todo es como un reloj sincronizado, ¿no? Las acciones están sincronizadas, es como un tren que va por una vía y no puede cambiar de vía, o sea, es una sincronía todo, no hay opciones, no hay dualidad. Entonces, si la deidad no puede elegir, ¿qué sucede? Si la deidad no puede elegir, que no hace esfuerzo, la deidad no se esfuerza, no decide, no elige, y no tiene ninguna intención, ¿sabéis? Entonces es como una conciencia totalmente pura, pero plana. ¿No? No es, nosotros ahora tenemos una conciencia elevada, ¿eh? Si lo viéramos así en una escalera, ahora nuestro nivel de conciencia es muy elevado, porque estamos acercándonos a nuestro estado más elevado y conectando con el Supremo. Las deidades están, son, pero en un estado de conciencia como, bueno, esto me lo imagino yo, ¿no? Más plano, pero en el sentido de que ellas no deciden. Por tanto, no hay esfuerzo y no hay recompensa, porque si no hay esfuerzo, no hay recompensa. Nosotros ahora sí que estamos haciendo esfuerzo, porque el mundo está fatal. Y sin embargo, nosotros en cada momento estamos decidiendo muchas veces ir contracorriente de este mundo, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, ese es un poco lo que yo he comprendido, ¿no? Que las deidades son virtuosas, pero no hay dualidad. Entonces, conforme va avanzando el ciclo, cada vez, bueno, ya en la edad de cobre ya hay dualidad y cada vez hay más opciones. De hecho, ahora, aparte que hay más opciones negativas también, hay tanta información, tantas opciones. Ahora tenemos que hacer más esfuerzo en realidad para, para ser buenos, ¿no? Porque con tanta negatividad, por eso hay más mérito, ¿no? Así que, y además, bueno, pues Baba nos está ayudando. ¿M? Por tanto, ahora en la edad de la confluencia, por eso Baba dice, el tiempo de la edad de la confluencia es lo más valioso. Porque ahora tenemos las dos cosas, tenemos conocimiento y tenemos también intención de hacer el bien, ¿no? Entonces, y decidimos hacer el bien. Pero además tenemos conocimiento, cosa que en la edad de cobre y en la edad de hierro no teníamos conocimiento. Por tanto, el nivel de conciencia era mucho más bajo. ¿No? Fijaros qué profundo que es esto, ¿no? La filosofía del karma. Y luego, conectado esto con otra pregunta que hice, ¿el no actuar genera karma? ¿Qué os parece? El no actuar, porque se relaciona el karma con la acción. Pero yo ahora digo, no actúo, pero ni siquiera hablo, o sea, porque claro, si dices, bueno, si hablas palabras negativas hay cierto karma, o si piensas
de forma crítica o negativa, tienes cierto karma, pero ¿y si no hay nada de eso? Pero eh, el no actuar sí que genera karma, creo yo, siempre y cuando eh, tú tengas conocimiento de que debes de hacer algo y no lo haces. Tú sabes que tienes que hacer algo y no lo haces. Mira, esto en la ley, en el mundo jurídico, se llama omisión del deber, por ejemplo, omisión del deber de ayudar. O sea, tú ves a una persona que, que necesita mucha ayuda. Ahora, por ejemplo, hemos tenido un accidente en España de tren horrible, como si igual habéis oído en las noticias. Tú pasas por allí y ves que una persona te está gritando que le ayudes. Sabes que tienes que ayudar y no le dices, y no haces nada. Estás creando un karma negativo porque sabes que tienes que ayudar y no lo haces, ¿no? Fijaros esto que qué profundo es también, ¿no? Y esto incluso está penado por ley. En España se llama así, omisión del deber de ayudar. O tienes un accidente de tráfico, lo que sea, y no ayudas a la persona, lo que sea. Pero fijaros lo importante que es. Me preguntan lo de la ley. Omisión del deber de ayudar. ¿Mm? Omisión es no hacerlo, ¿no? No ayudas, sabiéndolo, sabiendo que tienes que ayudar, que deberías de ayudar, optas por no ayudar. Y esto nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y vayamos por la calle y una persona se nos desplome al lado, se desmaye, o no se puede pasar en cualquier momento. Y eso también, el no hacer cuando tú sabes, cuando tienes el conocimiento que lo debes de hacer, tampoco también nos genera un cierto karma. Claro, luego están los niveles de intensidad, ¿no? Del karma más positivo. Yo ya no entro en eso, porque depende mucho de las circunstancias, de tu capacidad de ayudar, tantas cosas, ¿no? Pero que sepamos que eso no es inocuo, que no es neutro también el no actuar. Otra pregunta que también yo me hacía, me he hecho, es ¿karma colectivo o karma individual? ¿El karma es siempre individual? ¿Es de cada persona en particular? ¿O hay karmas de grupos? Hay karmas de familias, hay karmas de ciudades, hay karmas de países. Esto es un tema también muy sutil, muy sutil. Y no tiene fácil respuesta, ¿eh? Yo os voy a dar un poco mi interpretación, pero bueno, si queréis luego ampliamos un poco. Pero para mí el karma es sobre todo individual, sobre todo. Pero para mí, hay dos elementos o dos eh, dimensiones del alma que la atraen a un lugar u otro. No sé si os habéis planteado, ¿por qué nazco yo en España? ¿Por qué he nacido en España? ¿En Valencia? Bueno, no he nacido en Valencia, ¿cierto? Yo nací en un pueblo. No, me he equivocado porque yo vivo toda mi vida en Valencia desde que era jovencita, pero yo nací en un pueblo de la provincia de Albacete, en el centro de... Soy una chica de pueblo del centro de España. Y, pero ¿por qué nací con esos padres? Y con esos hermanos, y con esos tíos. ¿Por qué fui a ese colegio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Pues hay para mí dos dimensiones que llevan al alma en cada nacimiento a un lugar, unas relaciones, etcétera. Uno es los sanskares del alma. Esa alma tiene unos sanskares y en función de esos sanskares tiene que ir donde encaje. Y también, seguramente, porque tendrá que pulir a lo mejor alguno de esos sanskares, sobre todo en los centros.
Los con los mamis también, ¿no? Porque estás en un centro y en otro, ¿no? ¿No os habéis preguntado eso? Porque muchas veces tenéis algo con algún brahmin de cercano, ¿no? Entonces, nada es casualidad. Eso es una frase que me encanta. Nada es casualidad. Todo es causalidad. Causalidad quiere decir causa-efecto, causa-efecto. No hay ninguna casualidad. Todas las cosas tienen su razón de ser y este drama es un gran puzzle en el que todas las piezas encajan. Entonces, pero un poco volviendo al tema, yo decía, hay dos dimensiones que me llevan a nacer, ¿no? En un sitio o en otro. Una es el, mis sanskares. Por eso ahora estamos puliendo nuestros sanskares y estamos haciéndolos divinos para poder luego estar en la edad de oro. Porque en la edad de oro no va a entrar nadie que no tenga sanskares divinos. Luego más me vale pulir todos los sanskares negativos ahora, ¿no? Porque si no, no podré ir en una familia de la edad de oro. Es que no encajaré, ¿no? Entonces, uno es los sanskares y el otro es el karma. Dos factores, sanskares y karma. El karma. Y yo voy a nacer en un sitio que me va a permitir saldar mi karma del pasado y crear mi karma de cara al futuro. Y las circunstancias que yo viva las tengo que ver como muy buenas porque me van a ayudar en función de mi historia. Yo voy a tener las situaciones que me van a ayudar. No lo tengo que ver como un castigo o decir por qué. No, no, no. Por eso es importante, ¿no? Comprender el karma y aceptar y hacer lo mejor que pueda en función de lo que yo tengo, ¿no? Y que no hay dos papeles iguales, ¿no? Esto lo decía también Baba ayer, ¿no? Ayer era en Amurli, hablaba mucho. No hay dos actores con papeles iguales. ¿Por qué yo tengo un papel diferente? Porque yo he nacido en un sitio, porque tengo unas relaciones muy diferentes a otros, porque tengo una historia muy diferente, tengo un karma muy diferente. ¿Por qué compararme con nadie? Tengo que hacer es explotar al máximo y lo mejor lo que tengo y mejorar mi futuro y mi historia, ¿no? Bueno, entonces, karma colectivo o karma individual, porque me estoy alejando un poco del tema. Para mí el karma sobre todo es individual, porque este karma que yo tengo está correspondiendo a mi papel, a mi historia y mi trayectoria, como Baba dice, es individual. No, no me tengo que comparar con nadie. Pero al mismo tiempo hay un elemento, hay algo colectivo, porque de alguna forma yo he nacido en un sitio que me va a ayudar a saldar ese karma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las circunstancias son diferentes también según países, según familias. Hay familias, pues por ejemplo, familias como muy acomodadas, ¿no? Familias que pasan necesidad económica. O sea, ¿por qué toda la familia tiene esas necesidades económicas? O toda la familia tiene abundancia de dinero. O sea, no es solo una persona, son todos. Pero igual incluso en ese entorno en el que todos tienen una situación similar, cada uno la vive de forma diferente. Podemos ver, por ejemplo, que en una familia muy acomodada hay una persona que está deprimida y lo está pasando fatal, está sufriendo mucho, porque el karma y el efecto del karma a veces no es visible, porque es psicológico. Ese sufrimiento muchas veces no es físico y no se ve. Entonces, mm, muy sutil todo esto. Pero hay cuestiones curiosas, ¿no? Por ejemplo, en, escuché una noticia hace unos años. En un avión que hubo un accidente terrible, murieron casi todos los que iban en el avión, los pasajeros,
Y había un niño y sus padres iban, un padre, su padre y, y su madre, uno a cada lado, ¿no? Pues en el accidente, el padre y la madre murieron y el niño quedó ileso, ileso, ni un rasguño. Y estaba en el centro, entre su padre y su madre. Es un misterio, ¿no? Pero tiene que ver también con el karma, ¿no? El karma de ese niño era diferente al de sus padres. Iban todos en el mismo avión, todos tuvieron el mismo accidente. ¿No? Interesante, ¿no? Este tema del karma. Así que, un poco resumiendo, el karma es individual, pero eh, tiene también una componente de colectiva, porque yo he nacido en un lugar, en una familia, no por casualidad, sino por alguna razón. Y ya un poco, para tener tiempo para las preguntas, el último punto que quería comentaros es el karma como protección, el karma como seguridad. A mí hay una frase que me encanta, es, mi única seguridad es mi propio karma. Ahora cada vez más, ¿no? Nos planteamos, bueno, en caso de una catástrofe, como estamos viendo, ecológicas, o en caso de una guerra, o en caso de, yo qué sé, cualquier cosa que pueda suceder, que lo estamos viendo ya en muchos sitios, ¿qué me va a proteger a mí? Porque pensamos, voy a tener víveres suficientes, agua suficiente, etcétera. Bueno, claro, tengo que poner mis medios para protegerme, pero en realidad lo que me va a proteger es mi karma. Dicho de otra manera, yo no voy a poder tener nada, ningún efecto que no me haya merecido. Todo lo que vaya a tener me lo he merecido. Por tanto, cuanto más karma positivo yo vaya generando, más beneficio voy a merecer o más retorno bueno, ¿no? ¿No? Entonces, ese karma es lo que va a darme esa seguridad, esté donde esté, porque el karma va conmigo, no se queda en mi casa ni en el centro, no, el karma lo lleva el alma, lo lleva grabado el alma. Y claro, entonces ya para acabar, ¿cómo generar karma? Bueno, o sea, dado que estoy convencida de que el karma es mi seguridad, que es mi protección, y puedo crear ese futuro que yo deseo crear, ¿cómo puedo crearlo? La respuesta viene en una palabra, muy fácil, con 3 letras. La palabra D-A-R, dar. Dar es la palabra. Y fijaros que dar en este mundo en que vivimos es ir contracorriente, porque el mundo nos inspira a tener deseos, a tener que nos atraigan las cosas, a tomar, a pedir. Necesitamos necesidades, necesitamos dinero, necesitamos tiempo, no tenemos tiempo, necesitamos tiempo, quiero el tiempo de los demás porque estoy muy sola, y tu afecto de los demás. O sea, es un mundo de quiero regalos, un mundo que nos inspira a tomar. Y esto es una trampa, es un engaño, porque tomando no se crea buen karma, es dando como creamos buen karma. Y esto es lo que Baba nos enseña. Baba nos está enseñando a dar. Y además dar de una forma muy elevada, de una forma muy altruista. Porque dar de una forma muy altruista y muy elevada, como mi conciencia es elevada, el karma será más intenso, positivo, más elevado. Y si además doy en la conciencia de que no soy yo quien da, sino que estoy dando en función de lo que Baba quiere que yo dé, estoy de alguna forma siendo un instrumento, entonces ese dar se multiplica, como antes hemos visto, por mucho. Y bueno, creo que he hablado ya mucho, ¿verdad? Así que
valorar el tiempo, pensar cómo puedo, qué puedo dar buenos deseos con mis pensamientos, palabras, con mis palabras puedo dar conocimiento, aunque sea de forma sutil, no directamente, ¿no? Pero siempre hablar de... Os pongo un ejemplo. Ayer tuve una experiencia muy buena porque estuve en una reunión interreligiosa que había representantes de diferentes movimientos religiosos, había de muchas religiones y había mucho público, había bastante, era un programa de bastante impacto. Y cuando yo tenía que participar, era una especie de medio, no charla, sino más bien como meditativo. Dije, qué mejor que explicarles la Murli de Jai. Pero hice el esfuerzo, además me encantó, porque hice el esfuerzo en directo, teniendo la Murli delante, bueno, en el móvil, ¿no? La de ayer, de hablar de la unidad, de la paz, pero utilizando frases de la Murli. Y le dije, Baba, esta es tu oportunidad, porque yo quiero transmitir lo que tú has dicho hoy, pero para que ellos lo entiendan, ¿no? Y no puedo decir ninguna palabra que a ellos les resulte rara. Oye, pues qué bien salió. Y además es que yo noté que esas palabras tenían un poder especial, ¿no? Y todos estaban así con una actitud muy introvertida, muy... Y dije, "Ver, es que claro, cuando pones a Baba delante, ¿no? Y había una hermana, vinieron dos brahmis conmigo, y una hermana brahmi me decía después, dice, no me lo puedo creer que les has leído la Murli de hoy. ¿No? Cuando empezó a escuchar puntos de la Murli, digo, ¿qué pasa? Digo, ¿qué está haciendo? ¿No? No, pero no dije ninguna palabra que no se pudiera entender, todo como muy sutil, muy light, pero dije, qué mejor, ¿no? Que ese mensaje que vaya teñido, ¿no? Del poder de Baba. Bueno, pues ¿queréis que vaya respondiendo preguntas? Sí, Y luego sí. acabaremos con silencio, ¿no? Pues mira, hay una pregunta que dice, o sea, yo creo que es una persona que está enferma y dice que cómo puede crear salud a partir de una enfermedad. Y si a pesar de hacer por crear salud no se puede salir de aquí, o sea, se siente como encapsulada, no sé. Y que cómo lo puede hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer desde ese punto? A ver, yo creo que en realidad el método, sea que estás enferma, sea que estés pasando un problema relacional o cualquier cosa, el método es el mismo, pero las circunstancias son más limitantes o menos. A ver, me explico. El método ya Baba nos lo da. Estudio y yoga. Estudio y yoga. Cuanto más continuo, mejor. Estudio, rumiar el conocimiento, profundizar en el conocimiento todo el tiempo que podamos y yoga, todo el yoga que podamos tener, ¿no? Y también servir, claro, con mis pensamientos incluso, porque a lo mejor no puedo servir de otra forma física, pero mis pensamientos están ahí, no los corta nadie, ¿no? Mi mente no está limitada. Pero hay un pero que yo lo comprendo porque, por ejemplo, recuerdo hace mucho estuve en el hospital con una neumonía, hace varios meses ya, casi un año. Tenía una debilidad tremenda. Y el estado del cuerpo era del alma. O sea, también tenemos que ser realistas, ¿no? Uno no puede tener la energía suficiente muchas veces para rumiar la mulio, o para tener buenas meditaciones, si está muy débil físicamente, porque el cuerpo tira, ¿no? Y no es fácil. Pero yo tengo ahí un convencimiento, y es que cuanto más cuesta algo, mayor es la recompensa. Esto yo creo que Baba a veces lo ha dicho, ¿no? Si yo, si a mí yo estoy muy débil o me duele mucho algo, ¿no? Aunque tenga que tomar calmantes, lo que sea, pero
Y si tengo, me tira más el cuerpo y me cuesta más, también si lo hago, el retorno será más elevado, ¿no? Entonces, ¿por qué hay justicia? Porque y Baba me ayuda también. Baba me ayuda. Yo recuerdo, por ejemplo, una época que mi madre estaba muy enferma y luego ya faltó, ya volvió, pero durante bastante tiempo estuvo muy enferma y yo iba a cuidarla mucho tiempo. Y yo estaba allí sola, estaba en un pueblo, ¿no? Como os he dicho, no, en un pueblo no había ni centro ni nada. Y en aquel momento no teníamos las facilidades de ahora, de internet, de poder conectarnos a las clases o a las Murlis online, ni nada. No había el online. Estamos hablando de hace ya 20 años. Pues yo tuve unas experiencias tan bonitas de yoga porque tenía tiempo, aunque tenía que cuidarla, pero... Entonces, no pensar en lo que no tengo, ¿no? Sino cómo puedo aprovechar mejor lo que tengo. Y eso es un poco lo que se me ocurre. Y no pensar para nada, ¿no? De por qué esta enfermedad. No hay por qué es. No hay por qué es. Cuidarme, tratar de encontrar soluciones a lo que me vaya surgiendo, tratarme con amor, con cuidado, mantener el equilibrio, no forzarme ni física ni de ninguna manera, no ir más allá de lo que puedo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que a veces digo, no pasa nada, ¿no? Yo puedo con todo. No, espera, cuídate. Y tratar de mantener a Baba cerca, ¿no? Que Baba sabe, Baba está ahí a mi lado. Y Mm, sobre todo si estoy peor, él estará más cerca. muy lindo, muchas gracias, María. Hay otra pregunta por acá que dice, Om Shanti, pero Baba es un padre amoroso, ¿cómo no va a intervenir? Sí. Baba, ¿por qué no me ayudas? A mí ahí me gusta esa frase que dice, Baba está a distancia de un pensamiento. Me gusta esa frase. Baba está a la distancia de un pensamiento. O sea que si pienso en él, él estará conmigo. E intervenir, me imagino que te refieres, Paula, al karma, ¿no? Claro, porque, a ver, no, pero muchas veces dice, yo no puedo saldar vuestro karma, eso sí que lo ha dicho muchas veces en la Murli. Él no va a saldar mi karma, pero me va a ayudar a llevarlo bien. Y además, cuanto más yoga tenga, como antes hemos visto, mi nivel de conciencia va a elevarse y entonces esa oscuridad que hay en mí va a ir desapareciendo. Y eso es saldar el karma, ¿no? Por eso él dice que parte de los pecados de nacimientos anteriores se nos van a perdonar. Pero tengo que dar un paso yo primero, ¿no? Que antes comentábamos. No, claro que nos ayuda, por supuesto. Ok, por acá hay otras preguntas. Aunque tú ya hiciste algunas respuestas, digamos, durante el proceso que darle la familia y todo esto, y sobre el rol que tenemos, como ese rol también nos ayuda a tener un mejor karma o no. Y encontré otra pregunta que dice, ¿el karma es como la razón del punto final del que Baba nos habla? Espérate que no alcanzo a ver bien, que nos habla. Sí, Para aceptar todo. el papel es un misterio, ¿cómo se graba? Ah, sí, ajá, sí, sí, sí. Sí, Ese o es sea, uno de los, ese es uno de los maravilloso. grandes misterios del ciclo, que en cada momento estamos grabando nuestro papel, pero ese papel ya está grabado. Bueno, acá también nos habla Recuerdo sobre... una vez Sudesh Didi, creo que fue Sudesh Didi la que dijo que el papel lo tenemos grabado como si fuera una receta de cocina. Una receta, ¿no? Tenemos una receta de cómo se hace un plato exquisito, ¿no? Pero para que eso se haga práctico lo tenemos que cocinar. Por un lado, nuestro papel ya está grabado en nosotros, pero tenemos que ir actuando para ir haciéndolo práctico y eso lo vuelve a grabar otra vez. O sea, estamos grabando sobre algo que ya está.
que ya está escrito, ¿no? Pero lo estamos representando. Eso es como los actores en el teatro, que repiten una y otra vez, ¿no? Bueno, no sería los actores, sería más una película, porque en teatro cambia, pero las películas no cambian siempre la misma y el ciclo es más una película porque no cambia nada. Entonces, cada ciclo estamos volviendo a representar esa película, ¿no? Pero, pero ya está, ya se ha representado y se va a representar infinitas veces, ¿no? Este es otro de los grandes secretos, de los grandes misterios, ¿no? Del karma, digo, de la vida. El Mm. karma es como la razón. Sí, dime, Sarita. No, perdona, termina que ya tengo otra pregunta que es más como de algo que tú dijiste en la conversación, en la charla de ahorita. Continúa tranquila. ¿Lo hago de una vez? El karma es como la razón del punto final del que Baba nos habla, para soltar todo que retiene nuestra conciencia en el mundo tan. Ujú. La razón del punto final. Sí, sí, en cierta forma sí, porque tenemos que saldarlo y al saldarlo se termina. Una prueba de que hemos saldado el karma es que nos sentimos más livianos, ¿no? Cuando pones un punto y final a una situación, de repente tienes una livianez y te sientes muy, muy ligera, ¿no? Mm. Sí, es como poner punto y final. ¿Es karma el nivel de entendimiento que tienen las almas del conocimiento del Raya Yoga? A ver, todo tiene un porqué. ¿Eh? Me está recordando esto que dice Maritza, el tema de la devoción. Muchas veces Baba dice, la devoción es lo que os ha traído a este conocimiento, ¿verdad? Lo dice Baba esto. Claro, es que le hemos buscado mucho, nos hemos esforzado mucho por encontrar a Dios. Bueno, eso es lo que dice Baba, porque igual no nos acordamos que hemos hecho ese esfuerzo, pero entonces eh, el nivel de entendimiento que ahora tenemos del conocimiento es el fruto también de nuestra búsqueda anterior, ¿no? Sí. O sea que el mérito por el esfuerzo cuenta más. Sí, claro, cuando te esfuerzas cuenta más. Claro. Mm. Y una cosa que tú dijiste durante la charla ahorita fue que cuando tenemos una capacidad y no la usamos, eh, eso de quedarse quieto es karma negativo. Entonces me acordé de la historia con Bakarna, que era un super guerrero que facilito tumbaba a todos los demás y se quedó dormido y finalmente perdió esa gran oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué valores, qué virtudes, qué fortalezas tenemos nosotros de Kumbakarna? O sea, en qué soy bueno y cómo yo puedo ayudar a otros para hacer servicio, para acercarlos a Baba, o sea, así es algo sencillo, o sea, uno no tiene que ser el súper Kumbakarna para poder apoyar. Entonces hay que empezar desde lo pequeño. Me parece muy inspiradora esa historia y me gusta mucho eso que tú tocaste, porque realmente no tenemos que esperar a ser grandísimos, ¿no? O sea, eso que tú dices, ay, no compararse con el otro, no importa, no hay un actor igual al otro, cada quien tiene su especialidad. Entonces me parece súper lindo de pronto que ahondes un poquito en eso, porque no solo es poderoso, sino muy inspirador y para tener un excelente karma positivo, o sea, ayudar desde lo pequeño. En realidad es lo que yo puedo en función de mis circunstancias, pero eso también conectado con la enfermedad. Mirad, os voy a poner una historia, o sea, algo que me impactó mucho. La madre de Dadi Gulsar, una de las dadis del principio, ella fue la que llevó a Dadi Gulsar cuando era pequeñita, a Baba, mm, y era una mujer muy valiente, porque la historia de ella es que su marido, su familia, no la dejaban ir al satsang de Brahma Baba. Y ella iba por los tejados con Dadi Gulsar, que entonces era muy pequeñita, una niña muy pequeñita, cogía a la niña y iba por las terrazas, ¿no? Para que no la vieran por la calle. Era una mujer muy poderosa, un alma muy especial. Y yo tuve la suerte de conocerla
pero la conocí en Delhi porque antes no íbamos directamente a Navat en avión, sino que íbamos en tren. Íbamos en avión a Delhi y luego en Delhi cogíamos el tren a Madhuban, a Abu, ¿no? Y, y en Delhi parábamos un día o mediodía o lo que sea. Una vez que fui a través de Delhi, me dijeron, ven, 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 que nos va a dar Dolly. Yo no recuerdo el nombre de esta Daddy, pero el nombre que fuera de ella. Pues esta Daddy estaba tan enferma que estaba sentada en su cama, no podía hablar ya y no podía andar, creo, no se podía levantar y estaba con un gran eh, recipiente lleno de tolis y a cada uno que entrábamos nos sentábamos a su lado en la cama y nos daba dristi, un largo dristi con toli. Todavía me acuerdo de ese dristi, hace tantos años. Qué poder el de esta alma, ¿no? Qué recuerdo, qué dulzura. Bueno, fijaros el servicio que estaba haciendo con los dos extranjeros, ¿no? ¿Qué podía? ¿Qué capacidad tenía ella? Muy poca. Física, prácticamente ninguna, pero el alma estaba ahí, poderosa, en el recuerdo, ¿no? Y me impactó bastante esto, ¿no? Que es realmente hasta qué punto estoy aprovechando mis capacidades, ¿no? Y bueno, pero no, eso no quiere decir que vaya a estresar, ¿eh? Porque claro, cuando dice que cada segundo vale tanto, a veces te estresas un poco y dices, uy, estoy perdiendo mucho tiempo, ¿no? No, sin estrés, pero sí como una pregunta positiva, como tú dices ahorita, ¿no? ¿Cómo lo estoy yo esto aprovechando? Y también lo conecto con lo que comentaba antes otra hermana sobre la enfermedad. Muchas gracias, hermanita. Ahora una pregunta que dice acá, que si se repite una mala acción o comete algún error y no se da cuenta o se da cuenta finalmente, pues, ¿qué pasa ahí con eso? O sea, si no se da cuenta, cuenta o no cuenta más o menos. Y la segunda parte es, ¿cómo saldar y no aumentar el karma negativo, ¿no? O sea, ¿cómo transformarlo? A ver, para saldar el karma, muchas veces Baba dice, o lo saldáis con el sufrimiento o con el recuerdo, ¿no? Pero hay matices ahí, porque para saldar, primero hay que darse cuenta. Claro, si yo no me doy cuenta de que algo es erróneo, aunque muchas veces los otros me lo dicen, ¿eh? Si yo cometo un error, otros me lo pueden decir. Pero, y si una vez y me lo han dicho y yo no he hecho caso y me he dado cuenta y no he hecho caso, entonces sabemos también que cuando una acción se repite, eso crea un sanskar. Y luego es mucho más complicado el soltar ese sanskar, ese hábito, porque se ha hecho más firme, ¿no? Se ha hecho más duro, más firme. Entonces, procurar, si yo cometo un error y no me doy cuenta, no volver a hacerlo, porque si lo vuelvo a hacer, ese sanskar se va a incrementar, o se va a crear ese sanskar. Y entonces ya pasa de ser karma a ser sanskar, porque en realidad lo que dirige nuestras acciones son los sanskares. Entonces, cuidado, ¿no? Porque si yo hago algo que sé que es erróneo y lo repito y lo repito y lo repito y creo el sanskar, luego ya eso no va a ser fácil de corregir. ¿Cómo saldarlo? Bueno, pues comprendiéndolo eh, y tratando de cambiar, de tomar a dar, lo que antes hemos comentado, tener ese espíritu donador, seguir el Srimad, porque Baba nos da el Srimad, que es lo que nos va a ayudar a saldar nuestro karma, ¿no? El Srimad que Baba nos da, ¿no? Y transformarnos, ¿no? Mm, Eh, comprender y cambiar. Pero para eso pedir ayuda a Baba, claro. mm. Excelente, hermana.
Hay una última que acaba de llegar y apenas esa será la última que respondemos porque ya son las 11. Dice el poder, gracias María y familia. Hay matices, sí. El poder de darse ¿qué? El poder de darse como autorrealización siento que es la puerta de liberación, si no el ego gana. Ah, hablando sobre el ego. Ujú, sí, 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 sí. Es así. el poder de darse cuenta. Ujú, Es la puerta de la liberación. Sí, sí. ujú, así es. Excelente. Bueno, pues siendo las 11 y como Ava nos ha enseñado a ser puntuales, exactos, que esa es otra gran virtud, la precisión. Entonces vamos a hacer una corta meditación y nos despedimos. No sin antes agradecerte a ti por tu tiempo, tu servicio, esta capacidad de acomodarte al drama tan perfecta que todo sale muy bien. Y también a todas las almas que estuvieron el día de hoy acá compartiendo con nosotros, sin importar el lugar de origen, el sitio, la hora, a todos como gran familia en Baja. Muchas gracias. Y bueno, hermanita, bienvenida a dirigir un Drishti con mucho amor. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar con vosotros, con toda la familia de Colombia.